Podríamos terminar con lo que es el capítulo 47, todo lo que se refiere a receptores sensitivos, sus vidas. Entonces, yo creo que para el día de hoy se había abierto. Resumido, de dónde a dónde va, cómo llega, cómo saben lo que acontece, cómo se con el tálamo o el hipotálamo, entonces, como dijimos ayer, los receptores sensoriales tenemos varios tipos de carnoreceptores, los cuales son estimulados por la presión. Tenemos los de sensibilidad cutánea, que están en cutánea, y los de tejidos profundos, también internos receptores, los cuales reaccionan a temperatura. Tiene sueño, ¿no ves? Tiene sueño, dormir. Los receptores, que es al dolor, que lo van a ver para dar muchos impactos, como los temas dolor y su modulación. Igualmente receptores electromagnéticos, sobre todo los que reaccionan a la luz, Toma atención. como ser los iones y bastones. Y también tenemos a los quimioreceptores que hemos visto en los anteriores capítulos, los quimioreceptores, receptores Dile a Mare cuando quieras tomar foto. Mare te lo va a sacar. Que no saque. Entonces, Tiene sueño, dormir y si no toma atención. como sabemos, existe la sensibilidad diferenciada. ¿Qué quiere decir esto? Que los receptores son sensibles, han sido diseñados para un tipo de estímulo. Pusimos de ejemplo ayer los conos, bastones, los cuales van a reaccionar a cuerpos luminosos, van a ser estimulados. Pero no van a ser estimulados por ejemplo, el frío, el calor, no van a estimular estos tipos de receptores. Lo mismo dijimos de los nociceptores. Estos reaccionan al dolor. Cualquier objeto que inflija, que lesione la piel, va a infligir dolor. No así. Si uno toca la piel, estos nociceptores no van a reaccionar. ¿Qué más? La modalidad sensitiva. Entonces, dijimos que hay modalidades de sensación. Teníamos el dolor, el tacto, la visión y el sonido. Entonces, estos se conectaban a fibras nerviosas inespecíficas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que estas fibras nerviosas inespecíficas pueden trasladar dolor, tacto, por ejemplo. Pero, cuando llegan al cerebro, ¿ya? Tienen zonas específicas donde van a llegar. Tenemos la zona del dolor, la zona del tacto, la zona de la visión y la zona del sonido. Entonces, estas modalidades sensitivas, cuando se estimulan, por ejemplo, por un golpe, van a tener una línea marcada. O sea, ¿por dónde van a ir? Por estos nervios específicos, hasta llegar a los centros superiores y llegar a su zona específica del dolor. Igualmente, dijimos de las corrientes eléctricas locales, o sea, hablamos de los potenciales del receptor, ¿ya? Entonces, un efecto inmediato modifica los potenciales eléctricos de membrana de un receptor específico a ser estimulado. Entonces, tenemos aquí nuestros mecanorreceptores con su receptor de membrana y, por ejemplo, la deformación mecánica cambia de forma y esto va a generar un potencial de acción, el cual va a hacer que se produzca una despolarización, por lo tanto, se va a generar un potencial de receptor. Igualmente lo puede hacer un producto químico, los cambios de temperatura, calor, frío y la radiación electromagnética, como ser los estímulos luminosos. También estos van a producir un potencial de receptor, el cual es lo máximo que puede llegar es a 100.000 milivoltios. Y la relación del potencial de receptor y el potencial de acción, como vemos aquí en este ejemplo, tenemos un potencial de membrana en reposo. Entonces pongamos que se produce una deformación mecánica de este mecanorreceptor. Entonces se va a iniciar un potencial de membrana, hay ingreso de sodio, se llega al potencial de umbral, y si el estímulo continúa,
si este estímulo continúa en el tiempo, va a generar varios potenciales de acción. Como vemos aquí, está generando varios potenciales de acción. O sea, cuando más elevada sea el potencial del receptor, por encima de este umbral, mayor van a ser los potenciales de acción. Entonces, todo esto, lo anterior, como dijimos, se traduce en esto. Tenemos aquí nuestro corpúsculo de Pacini, se lo estimula, por lo tanto, se genera un cambio en el potencial de membrana. Ingresa el sodio positivo en el interior de la neurona, salen cargas negativas y se inicia un potencial de receptor. Si pasa el umbral, el potencial de umbral, entonces se está generando un potencial de receptor, el cual se va alejando y va a generar un potencial de acción, pero ya en esta fibra nerviosa, ¿ya? La cual se caracteriza por tener mielina. ¿Por qué era importante tener mielina, Sofía? ¿Qué es mielina? ¿Por qué? ¿Por qué es importante que tenga mielina? Para que los impulsos nerviosos viajen más rápido. Sí, ayuda, pero ¿por qué era importante que tenga mielina? Sí. Pero yo soy participo, usted nomás. Como dice Pascual, ya el impulso viaja más rápido, pero aparte impide que se pierda este potencial de acción, ya, que no se salga dentro de la neurona. Es una ilusión. Entonces, a esto nos referimos como potencial de receptor. Entonces, adaptación en los receptores, como dijimos, tenemos varios tipos de receptores: receptores de adaptación lenta, adaptación rápida y receptores inadaptables. Por ejemplo, los corpúsculos de Pacini, como vemos aquí, se activan muy rápidamente y llegan a un impulso alto en segundos. Entonces, este sería un receptor de adaptación rápida. En cambio, el uso muscular y los receptores de la cápsula muscular igualmente tienen un impulso muy elevado, pero luego hacen una meseta y duran el tiempo, ¿ya? Varios milisegundos. Entonces, estos quedarían como unos receptores inadaptables. Entonces, ya tenemos aquí receptores de adaptación lenta, como dijimos, el uso muscular, el aparato tendinoso de Golgi y los receptores del dolor que están ampliamente los cuales se encuentran en toda la superficie corporal. Igualmente, el aparato vestibular, donde se encuentra la mácula, también es un receptor de adaptación lenta. Igualmente, los quimioreceptores y los baroreceptores. Entonces, estos siguen transmitiendo impulsos al cerebro mientras siga presente el estímulo. O sea, se tiene que seguir estimulando para que sigan transmitiendo. Se dejan de transmitir y se dejan de estimular y ya no transmiten el impulso. Entonces, los de adaptación rápida, entonces es que también llamamos receptores de velocidad, receptores de movimientos, receptores básicos. Y estos se activan cuando cambia la intensidad del estímulo. Por lo tanto, pueden utilizarse para transmitir una señal continua. Ejemplo, el corpúsculo de Pacini. Como vimos en un ejemplo anterior, lo estimulabas y rápidamente subía el impulso. ¿Ya? Y la función preventiva de los receptores de velocidad. Entonces, aquí tengo en rojo receptores articulares de velocidad. Están aquí. ¿Ya? Entonces, estos receptores se van a conectar con la médula espinal.
Camila, ¿a qué parte de la médula espinal se conectaba? ¿Hasta anterior o posterior? Sí. Posterior. Son sensitivos. Y aquí van a viajar a los centros corticales inferiores hasta llegar a los superiores. Aquí, este niño se baña el cerebro, analiza toda la información y te da cuál va a ser el siguiente movimiento que va a hacer. Entonces, esa información del siguiente movimiento igualmente se va a conectar con los centros inferiores, baja la médula. Y Emanuel, ¿en qué parte de la médula se va a conectar? ¿Anterior? ¿Hasta anterior o posterior? Anterior. ¿Por qué? No todo. Lo que sube, sensitivo, posterior. Lo que baja, motor, anterior. Entonces, me van a enviar señales motoras correspondientes, lo cual me va a informar el siguiente movimiento que va a hacer. Entonces, se dice, si se conoce la velocidad a la que tiene lugar un cambio de situación corporal, se podrá predecir cuál será el estado del organismo a su juicio unos cuantos segundos o incluso minutos más tarde. Entonces, igual hablamos de esta clasificación de los niveles que transmiten los diferentes tipos de señales: fibras rápidas, fibras lentas. Mira, ¿qué tenía que ver el diámetro y la velocidad para determinar si una fibra es rápida o lenta? Exacto. Mayor diámetro, mayor velocidad. Entonces, esto es mayor diámetro, mayor velocidad. Y el diámetro de la fibra va de 0,5 a 20 micrómetros. Y la velocidad de 0,5 a 20 metros por segundo. Entonces, igual, esto está en su libro. Ustedes pueden ahí ver la clasificación de fibras mielínicas y amielínicas. Entonces aquí me da el diámetro en micrómetros. ¿Cuánto miden las mielínicas? ¿Y cuánto van? De 20 a 1 micrómetro. Y las amielínicas pueden ir de 2 a 0,5. Estas mielínicas se van a clasificar, pero la clasificación general es: las fibras mielínicas son las A y las amielínicas la B. Y estas A se van a clasificar en alfa, beta, gamma, delta. ¿Ya? Y cada cual tiene sus diámetros, tiene su velocidad. Y la clasificación general hecha por los fisiólogos es 1, 2, 3 para las amielínicas, 4 para las amielínicas. Y esta, la 1 se divide en 1A y 1B. Igualmente tengo esta tabla, que les pasé ayer, igual que me da los diámetros y su velocidad. Entonces, ustedes ya saben, esta tabla yo creo que les va a servir mucho para el año cuando lleven fisiopatía, sobre todo cuando lleven todo más de un mes, 2 meses, hablando de colores. Depende de los centros. No. Vas a cobrar doble. Tienes medicina social. Sobre todo la parte sé que me faltó que los dos en terapia intensiva. Yo creo que sí. Ellos dominan eso. Tendrían que dominar.
porque no te va a alcanzar terminar la materia, porque me falta todo lo que es renal, todo lo que es endocrino, todas las hormonas, me falta todo lo que es digestivo. ¿Ya? Y varios de mis colegas no llevan a la fisiología. ¿Por qué? Porque no les alcanzaba el tiempo. Neurofisiología se lleva al último. ¿Ya? Es la última materia, o sea, el último capítulo de los otros pensos de las universidades estatales. Y muchos no lo han hecho. ¿Por qué decir? ¿Qué? ¿Por qué decir? Ahora, porque nosotros hemos hecho programa a principio de año y nos basamos en la Universidad de Santa Cruz. Y ya tiene como 30 años, la católica. Entonces, este era la segunda competencia. Pero yo tengo ya, estoy calculando que sí vamos a tener. Sí o sí. El problema es que si vos no llevas neurofisiología, arrastras problemas por fisio para. ¿Sí? Pero lo bueno que ahora todo está digitalizado, toda la información está así, depende de cada uno. Es un problema, es cuestión de ustedes. Este examen de la tercera va a ser neuro y endocrino. La tercera va a ser renal. La tercera, neuro y endocrino. Digestivo y renal. Ahí terminamos todo. ¿Qué más? Neuro. Yo como estaba en segundo año, el último examen ha sido con neuro. Solo hemos pasado 15 de noviembre. No, pero ¿por qué ha sido eso? Porque el docente ha dicho que iba a preguntar todo lo que hemos avanzado en el año. El 70% del examen de la neuro, muy poco. Y el resto de las preguntas de todo lo que hemos avanzado, todo funciona. Según instancia, pero cuando sea el examen final aquí va a ser todo igual, pero va a ser equitativo. De las cuatro competencias, 25. Pero van a ser preguntas sí, pero generales que ustedes tienen que saber para pasar a tercer año. No voy a preguntarle a este chico, imposible. ¿Ya? Entonces tenemos aquí, no vamos a ver esto, que es un poco complicado, lo que son los procesamientos de grupos neuronales. ¿Qué dijimos? Tenemos grupos neuronales en el cerebro. Entonces tenemos grupos neuronales, tenemos el tálamo, el cerebelo, la protuberancia, en el bulbo, en el hipotálamo. Entonces aquí tenemos grupos neuronales. Esta diapositiva la mostré ayer. ¿Cómo se produce la transmisión de señales a través de los grupos neuronales? Miren, aquí tengo estas fibras nerviosas que son de entrada, aquí están de salida. Como vemos, aquí se están produciendo sinapsis, varias sinapsis. Estas dos vías de entrada, ¿ya? O sea, esto sería su axón. ¿Ya? Y se está conectando a estas 4 neuronas. ¿Ya? Se están llevando varias sinapsis aquí. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice el libro? Hay varios, como vemos aquí, hay varias sinapsis, un grupo grande de sinapsis que se está produciendo aquí. Entonces, ¿qué dijimos? A ver, Alfredo,
para que se produzca un potencial de acción en la neurona postsináptica. Es suficiente una sinapsis. O sea, está en potencial de reposo, tiene que llegar al potencial de umbral y de ahí generar un potencial de acción. ¿Es suficiente una sinapsis, Alfredo? ¿Sí? ¿Qué dices? Manuel, ¿era suficiente una? No. Decían que necesitaban entre 40 a 80 impulsos. ¿Por qué? Porque cada sinapsis me generaba ¿cuánto megalitos? Cada sinapsis ¿cuánto me generaba milivoltios? ¿Pero? No. ¿Cuánto se generaba? De 0,5 a 1 milivoltio. Es por eso que tenemos que generar un potencial postsináptico excitatorio de más 20 para llegar al potencial umbral. Es por eso que aquí, como vemos, se están produciendo varias sinapsis. A esas varias sinapsis que se están produciendo se lo llama estímulo por encima del umbral o excitatorio. ¿Ya? Entonces, a esta zona donde se están produciendo varias sinapsis, como vemos aquí, se llama zona de descarga excitada o liminal. También, si observamos aquí, igual existen varias, pocas sinapsis. ¿Ya? Entonces, a este se llama estímulo por debajo del umbral o facilitadas. ¿Ya? A esta zona donde se está produciendo pocas sinapsis. Entonces, o sea, aquí hay menos posibilidad que se produzca un potencial post-excitatorio, potencial postsináptico excitatorio. ¿Por qué? Porque hay menos sinapsis. Es por eso que se llama estímulo debajo de umbral o facilitada. ¿Por qué debajo de umbral? Pues no va a llegar a la potencia de umbral. Por eso es difícil. Entonces, a esto le llamamos zona facilitada o subliminal. ¿Ya? ¿Qué más? Entonces, ya hemos visto cómo es esta transmisión en las señales a través de los grupos neuronales. O sea, que esta es la manera como se están produciendo las sinapsis. No es que una sola neurona está haciendo sinapsis con otra neurona, sino se presenta así. Y estas sinapsis pueden ser excitatorias o pueden ser inhibitorias. ¿Ya? O sea que estos estímulos, digamos, por encima del umbral, pueden ser inhibitorios o pueden ser excitatorios. Baja los dos. Ahora, la transmisión de las señales a través de los grupos neuronales es lo que vimos ayer. Pueden ser divergentes o convergentes. Entonces, aquí las señales débiles que penetran en un grupo neuronal, existe un grupo mayor de fibras nerviosas. Entonces, aquí tenemos, primeramente, divergente en el mismo fascículo y divergencia en múltiples fascículos. Este divergente en el mismo fascículo también se llama facilitador. Están en unos libros, divergencia facilitada. También se llama ese segundo. Entonces, como dijimos, aquí tengo mi neurona que se produce un impulso nervioso, el cual es débil. Entonces, se divide en dos axones y este se va a conectar en dos neuronas. Igualmente, estas se van a dividir y se van a conectar con 4 neuronas. Y así, 8, 16, 32. ¿Ya? Entonces, este impulso débil se está amplificando. ¿Ya? ¿Qué ejemplo teníamos de esto? La vía córtico-espinal. ¿Qué dijimos? ¿Es motora o sensitiva? Motora. Entonces, y va de la corteza motora, o sea, de los centros superiores, pero una señal débil que se iba amplificando. Por eso se llama facilitada. Y llegaba a las fibras musculares. ¿Ya? Entonces, esto es divergencia en el mismo fascículo o también divergencia facilitada. En cambio, en múltiples fascículos, ¿ya?
aquí tenemos varios fascículos, los cuales tienen su axón y se dividen en dos. Pero esta señal se va a transmitir a varias neuronas. ¿Ya? Entonces teníamos, por ejemplo, la columna dorsal de la médula espinal. Luciana, ¿sensitivo o no? Yo hablo de la médula espinal. Sensitivo. Entonces esta información llegaba hasta el axón y podía seguir dos vías. Podía ir hacia los centros inferiores, que es el cerebelo, o hacia el tálamo y la corteza cerebral. Esas son divergencias de múltiples fascículos. Así, explicando lo más fácil. Entonces, como vemos aquí, la diferencia sería, ¿no? Aquí no solo neuronas, en cambio aquí pueden ser varias. No es tan fácil explicar esto. Por ejemplo, en el asta dorsal, ya sea en la columna dorsal, lumbar o cervical, cuando los nervios específicos se conectan en la médula, llegan al asta posterior, de ahí se van a conectar al asta intermedio, así que llaman segunda neurona, y recién se conectan a las vías corticales inferiores. Eso, a ver, si encuentro ese tema que tengo, les explico así, para que tengan idea de cómo es. Ahora, la transmisión de señales a través de los grupos neuronales, la convergencia de señales que atraviesan, aquí habla de la convergencia que atraviesa los grupos neuronales. El conjunto de señales presentes de múltiples orígenes se reúnen para excitar una neurona concreta. Entonces, esto es convergencia, procedente de una sola fuente y procedente de muchas fuentes. Como tengo aquí, mi axón, mi soma, y está recibiendo de una sola fuente. Pero como vemos aquí, son varios vías, varios nervios, los cuales, pero solo provienen de una sola fuente. En cambio aquí igual tengo mi axón, mi soma, pero este está recibiendo información de varias fuentes. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, interneuronas de la médula espinal. O sea, que se encuentra en la médula espinal. Recibe fibras bronquioespinales, fibras corticoespinales y fibras nerviosas periféricas. Es decir, varias fibras, y te van a llevar una información específica. Entonces, ¿qué voy a decir de esto? Es uno de los medios importantes del sistema nervioso central para relacionar, sumar, clasificar distintas clases de información que le lleva de la vía periférica. ¿Ya? Entonces, está recibiendo múltiple información que tiene que analizar de la vía periférica. Ahora, esto no lo menciona. ¿Pero? ¿Ahí? Circuito neuronal con señal de salida excitadores e inhibitores. Aquí vamos a hablar del circuito de inversión recíproca. ¿Qué es esto? Es un grupo neuronal, una señal de entrada que hace una señal excitatoria de salida, siga una dirección y a la vez otra señal inhibitoria vaya hacia otro lugar. ¿Qué te explica por este concepto? ¿Qué te está diciendo? Entonces, aquí estamos hablando de grupos neuronales, ¿no? Que puede haber tanto excitación como inhibición. ¿Ya? Se llevan señales excitatorias e inhibitorias a la vez. ¿Ya? Y puede, por ejemplo, como vemos aquí tengo a mí la médula espinal
el cual, por ejemplo, está mandando, aquí se está conectando al asta posterior, lleva la información, se analiza y baja por el asta anterior. Pero vean, uno va a los músculos anteriores. ¿Qué hacen los músculos anteriores, Manuel? ¿Flexión o extensión? ¿Qué dice? ¿Qué dice Adrián? O más fácil, brazo. Músculos anteriores. Extensión. ¿Flexión? Extensión. ¿Para qué entiende? Flexión. Están los flexores. Los posteriores son extensores. Entonces, cuando baja la información motora, baja esta información, excita a los músculos para que se produzca la contracción a los músculos anteriores. Y está produciendo una inhibición de los músculos posteriores para que se produzcan dos movimientos. No pueden estar los dos funcionando a la vez. Entonces, como tengo aquí, miren, tengo mi fibra de entrada. Entonces, esta neurona de aquí va a ser excitatoria. Entonces, va a ser sinapsis. ¿Ya? Por ejemplo, con los músculos anteriores, con otra neurona, y me va a producir un estímulo excitatorio en los músculos agonistas, ¿ya? Que van a producir la flexión. Igualmente, esta neurona excitatoria, ¿ya? Va a ser aquí una sinapsis excitatoria, pero con una neurona inhibitoria, ¿ya? Como tenemos aquí. Y esta neurona inhibitoria va a ser una sinapsis inhibitoria. Por lo tanto, van a inhibir a los músculos posteriores, o sea, los músculos antagonistas. ¿Ya? Es por eso que les explicaba así. Verde es una señal excitatoria que está estimulando a los músculos agonistas. Y rojo es una sinapsis inhibitoria que está inhibiendo a los músculos antagonistas. ¿Ya? Entonces, una misma señal me puede producir sinapsis excitatorias y sinapsis inhibitorias, como vemos aquí. Por lo tanto, gracias a esto, nosotros podemos flexionar y extender los miembros, ya sean superiores o inferiores. Nos permite correr. ¿Ya? Entonces, a esto yo lo llamo circuito de inhibición recíproca. Entonces, ¿hay alguna duda sobre esto? ¿Se entiende? Era al extender el brazo, ¿cuál se inhibe con la nada? Contraes. Serían los músculos extensores. Depende del movimiento. Si estás aquí, están los músculos extensores. ¿Cuáles serían? Anteriores o posteriores. Por ejemplo, si extendemos el brazo. O mejor los dedos. Más fácil. Nota como un extensor de los dedos. Anterior o posterior. Sanar. Anterior. Extensor. Así. Anatomía así, ¿eh? Extensor de los dedos. ¿Dónde se encuentra? Extensor común de los dedos. Así lleva todos. Anterior. El flexor de los dedos, ¿dónde se encuentra? Posterior. ¿No ve? Entonces, si hay un estímulo, ¿ya? Para extender los dedos, el estímulo excitatorio estaría en los músculos anteriores o posteriores. Anteriores. El inhibitorio en los músculos posteriores. Así nada más, sin
entiende? ¿Ahora sí? Bueno, el libro te explica de maneras, sobre todo te explica con las fibras de entrada. Entonces, siempre tiene que haber una neurona excitatoria. O sea, el estímulo va a ser excitatorio. Pero esta neurona excitatoria se va a conectar con neuronas, va a ser una sinapsis excitatoria y va a ser una sinapsis inhibitoria. ¿Por qué sinapsis inhibitoria? Porque aquí donde se divide, va a estimular una neurona inhibitoria, ¿ya? Para que ya sea activar los músculos agonistas y a los músculos antagonistas. También me habla de la postdescarga sináptica, ¿ya? Dice que una señal que penetra en el grupo suscita una descarga de salida prolongada. Como veo, aquí tengo mi neurona, sería una neurona postsináptica, que tiene sus dendritas, su soma y su axón. ¿Ya? Por ejemplo, aquí dice zona de disparo. Cuando habla de zona de disparo, está hablando de la zona donde se va a generar el potencial de umbral. También dice potencial de disparo, potencial de umbral. Entonces, como vemos aquí, hay varias terminales presinápticas, ¿ya? Y que me generan una onda positiva. ¿Sería un potencial postsináptico excitatorio o inhibitorio? Dice, me está generando ondas positivas. ¿Excitatorio o inhibitorio? ¿Ah? Excitatorio. ¿Ya? Entonces, aquí me está generando varios potenciales postsinápticos excitatorios. ¿Para qué? Para llegar a un potencial de umbral. Y mediante este potencial de umbral, generar un potencial de acción. ¿Ya? Entonces, es por eso que cuando la descarga es prolongada, ¿ya? Se están produciendo varios estímulos que me generan un potencial postsináptico excitatorio para llegar a un potencial de umbral. Entonces, aquí va a haber una sumación temporal o una sumación espacial para llegar a un potencial postsináptico excitatorio, porque se está produciendo una descarga de salida prolongada. Entonces, por eso se llama postdescarga sináptica. ¿Ya? También en este capítulo nos habla de los circuitos relevantes o oscilatorios. Dice, son circuitos de retroalimentación positiva que se reestimulan durante el tiempo prolongado. La retroalimentación positiva dentro del circuito neuronal ejerce una retroalimentación encargada de reexcitar la entrada del mismo circuito. ¿Ya? Entonces, fíjense aquí, tengo mi neurona, ¿ya? Su axón está haciendo sinapsis con otra neurona. Sería eferente, ¿ya? Entonces, aquí, esta neurona eferente se está dividiendo, ¿ya? Y el impulso nervioso que está viajando aquí se vuelve a conectar el lugar que está haciendo sinapsis, ¿ya? Como ven ahí. Entonces, está haciendo una retroalimentación positiva, ¿ya? Del impulso nervioso que está viajando. Igualmente aquí, vean, se está produciendo una sinapsis, ¿ya? Y este estímulo viaja, se produce otra sinapsis y esta otra neurona se divide y genera otras vías para que se produzca una retroalimentación positiva, ¿ya? Eso se llama circuito
reverberante o oscilatoria. O sea, son retroalimentaciones positivas que se están produciendo porque la neurona se divide y se conecta nuevamente donde se está produciendo la sinapsis. En cambio aquí, igualmente tengo neurona aferente, eferente, igualmente se está produciendo la sinapsis, pero aquí hay algo. Aquí hay otra neurona facilitadora que igual está interviniendo en lugar de las sinapsis. Y aquí hay otra neurona que igual está interviniendo en esas sinapsis, pero estas van a ser excitadoras y estas inhibidoras. Igual que están produciendo circuitos reverberantes o oscilatorios. Y aquí un poco más complicado. Igualmente tenemos neuronas aferentes, eferentes, y bueno, se produce la sinapsis y estas siguen un circuito, se subdividen, llegan aquí, se siguen dividiendo y siguen creando retroalimentación positiva. ¿Ya? Entonces, a esto es lo que llamamos circuito reverberantes oscilatorios. ¿Ya? Entonces, son los que generan retroalimentación positiva. Ahora, ¿qué más me dice? Que la prolongación de la señal por grupo neuronal post-descarga. Entonces, tengo aquí la frecuencia del impulso, ¿ya? Entonces me llega un estímulo y se va a producir un impulso el cual llega a lo máximo. Eso me explica los circuitos reverberantes o oscilatorios. Miren, este impulso llega al máximo y se produce la fatiga. ¿Ya? Pues esta retroalimentación positiva llega a un momento de fatiga. Ahora, si es normal, ¿ya? Entonces este va a ir decreciendo en el tiempo hasta desaparecer. Pero si le llegan neuronas facilitadoras, o sea, que son excitadoras, se va a mantener mucho más en el tiempo, pero igualmente va a llegar un momento que se produce la fatiga. Igualmente, si le llegan neuronas inhibitorias, va a durar mucho menos y va a ser inhibido y va a caer antes de lo normal. Entonces, estos circuitos oscilatorios sí o sí se llegan a fatigar y caen el impulso. Pero, dependiendo si le llegan neuronas facilitadoras, que va a aumentar el tiempo de duración, ¿ya? O le llegan neuronas inhibitorias y produce la inhibición de esta sinapsis. ¿Ya? Entonces, eso me está explicando esto. Se produce el impulso, llega a un máximo, le llegan neuronas excitatorias, o sea, de facilitación, el impulso va a durar mucho más. Pero, si le llegan inhibitorias, ese impulso va a caer más rápidamente. Igualmente, esto me explica. Miren, está en potencial de reposo, se produce un impulso nervioso donde se va a producir una retroalimentación. Entonces, este impulso va a subir. ¿Ya? Ahora, dependiendo que me lleguen estímulos excitatorios, este va a ir aumentando. Pero si me llegan estímulos inhibitorios, este va a ir disminuyendo. Es lo que está pasando aquí. Facilitación. Esta excitación hace que el estímulo dure mucho más. Inhibición hace que el estímulo cae antes de lo normal. Entonces, vamos a decir que un circuito reverberante que no alcance un grado de fatiga suficiente como para detener la reverberación en una fuente de impulsos continuos. Entonces, como hay una retroalimentación positiva,
arriba, estos impulsos son continuos, ¿ya? Son continuos, están retroalimentando, ¿ya? Entonces, es por eso que son prolongados, ¿ya? Y mucho depende si, que se produzca, ya sea le llegan fibras excitatorias que van a producir facilitación o fibras inhibitorias que van a producir inhibición. Entonces, ¿dónde se ve todo esto? Esto se ve en las funciones como el tono vascular o intestinal y el grado de contracción del iris del ojo y la frecuencia cardíaca. Todo esto bien sería voluntario o involuntario. Todo lo que nos va a tono vascular, intestinal, contracción del iris, frecuencia cardíaca. Involuntario. Entonces, aquí tenemos al sistema nervioso autónomo. ¿Ya? Entonces, pero, por ejemplo, si actuaría el simpático, ¿subiría la frecuencia cardíaca o baja? Baja, simpático. Camila, López, simpático, aumenta la frecuencia que disminuye. ¿Qué hace simpático? Relajación. ¿Qué dice? Sube. Simpático sube. Ya. ¿Qué es Luciana Salvador? ¿Qué hace el simpático? ¿Por qué? ¿Por qué dice así? ¿Por qué se dice? Allá. David. David. No. ¿Perdón? Diego. ¿Qué hace el simpático? Sube la frecuencia, baja la frecuencia. David Campanini, ¿qué dice? Ah, perdón, allá. Nati. Sube, vos. ¿Por qué? ¿Qué hace simpático? ¿Por qué? Carlos, ¿qué dices? ¿Qué hace simpático? Sube la frecuencia o la baja. Ya hemos visto esto, lo llamo cardiovascular. ¿Por qué? ¿Por qué? Lucio, ¿por qué? Porque secreta adrenalina. La adrenalina le sube la frecuencia cardíaca. Sube, no se da. Baja la frecuencia. ¿Por qué? Ya, tiene el retrovisor, tiene que bajar la frecuencia. Hace tipo ¿se entiende esto? Sí, ¿cómo haces? Ahora tenemos a la emisión de señales rítmicas. Sobre todo esto se da a nivel del bulbo y de la protuberancia. Entonces, como nosotros sabemos, en el bulbo y la protuberancia teníamos el centro neocortáxico, amniótico, donde había células excitatorias y células neuronas excitatorias y neuronas inhibitorias. Entonces, en el momento se estimulaban las excitatorias, las inhibitorias. ¿Qué nos daba? Una ritmicidad en la respiración, gracias a estas neuronas. Pascual, ¿cuánto es el normal de la frecuencia respiratoria? Mañana vamos a hacer el muñeco y yo voy a hacer respirar. Es de 12 a 20 respiraciones por minuto. 12 a 20 respiraciones. 12 a 20 respiraciones por minuto. Entonces, esto está dado por estas señales de ritmicidad. ¿Ya?
están dadas y 20 en adultos. así. Entonces, si uno estimula a las células excitatorias, va a aumentar la frecuencia respiratoria, dando una mayor ritmicidad. Entonces, las señales excitatorias o inhibitorias también pueden aumentar o disminuir la amplitud de las señales rítmicas e inhibitorias. O sea, dependiendo, si estimulas a las excitatorias, vas a aumentar mejor la frecuencia respiratoria. Ahora, también existe la fatiga sináptica. Esta fatiga sináptica significa que la transmisión sináptica se vuelve cada vez más débil cuando más largo e intenso sea el periodo de excitación. Por ejemplo, tengo aquí el reflejo roturiano, eso lo vemos al año, en semiología. Entonces, ya haces. Entonces, miren aquí, yo estoy estimulando, ¿ya? Entonces, he estimulado, ¿ya? Y se produce una fuerza de contracción intensa al principio, ¿ya? Pero le doy un segundo golpe y esta fuerza de contracción va a ser más débil. Le doy un tercer golpe y esta fuerza de contracción va a ser mucho más débil. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Cuanto más largo es el impulso, el periodo de excitación, o sea, más largo el impulso y más intenso el periodo de excitación, la fuerza de contracción, o sea, la transmisión sináptica va a ser más débil. ¿Ya? A eso se llama fatiga sináptica, se produce una fatiga sináptica. Entonces, ¿qué voy a decir? Si este estímulo, el estímulo disminuye, va a aumentar la sensibilidad. En cambio, si hay mayores estímulos, la sensibilidad disminuye. Entonces, la fatiga y su recuperación constituyen un medio a corto plazo para moderar la sensibilidad de los diferentes circuitos del sistema nervioso. Entonces, si uno estimula constantemente un nervio específico para tener una respuesta, entonces, si lo hace de manera prolongada, la intensidad de la respuesta va a ir disminuyendo en el tiempo. ¿Por qué? Porque se produce una fatiga sináptica. ¿Ya? Gracias a esta fatiga sináptica, es por eso, como vimos en anteriores capítulos, por ejemplo, en la epilepsia, se producen contracciones tónicas clónicas de los músculos, comienzan a convulsionar, pero gracias a que se produce esta fatiga sináptica, porque los receptores de superficie están llenos de neurotransmisor, no hay donde se ocupe, ¿ya? Esta contracción comienza a disminuir. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la sinapsis se ha fatigado. ¿Ya? Entonces, esto explica, si ustedes revisan Guyton, que las neuronas postsinápticas, gracias al retículo rugoso del aparato de Golgi, producen los receptores de superficie. ¿Ya? Estos receptores de superficie van a ir a la membrana y cuando se produce la sinapsis, el neurotransmisor excitatorio se deposita en este receptor de superficie. Y una vez que están llenos los receptores, los otros neurotransmisores excitatorios no pueden ya producir potencia de acción. Por lo tanto, se ha producido una fatiga de la sinapsis. A eso se refiere con fatiga de la sinapsis. Entonces, resumiendo, mayor cantidad de estímulos, menor sensibilidad. Entonces, la respuesta es cada vez menor. Menor estímulos, mayor sensibilidad. Eso sería todo del capítulo 47.
Vamos a continuar el día lunes. Mañana nos vemos en la práctica. Por favor, el primer grupo, empecemos 7, 4, 3, 1. ¿Ya? La práctica va a ser con el muñeco. No se olviden sin su mandil, porque ya no pueden entrar. Ahora, como estamos con el muñeco, prohibido llevar alimentos. Tienen que estar con las manos limpias. ¿Ya? ¿Qué más? No tienen que llevar un endoscopio porque ahí tenemos ya con endoscopios específicos para el muñeco. Mañana, aparte de ver el electro, si está normal, si tiene bradiarritmia, si tiene taquiarritmia, van a poder consultar la arritmia. ¿Hay que llevar fondenoscopio?